Hola chicos, hola chicas. En este nuevo JOSE vídeo vamos a estudiar dentro de dinámica física pues lo que es el plano horizontal. Dentro de dinámica vais a encontrar muchos tipos de ejercicio, plano horizontal, plano inclinado, con polea, sin polea. Aquí vamos a estudiar dos casos. Dentro del grupo de plano horizontal, aquel en el que la fuerza que lo impulsa al objeto es horizontal o bien formando un ángulo determinado, ¿no? Vamos a estudiarlo y estoy convencido de que después de ver el vídeo lo vais a tener tan claro como lo tengo yo, seguro. Vamos allá. Primer caso, bloque que se desplaza por un plano horizontal tirado, empujado por una fuerza F. Habiendo un coeficiente de rozamiento, implica, lógicamente, una fuerza de rozamiento. Importante empezar marcando el sentido del movimiento, ya veréis, porque es fundamental esta flechita, es lo que indicará qué fuerzas son positivas y qué fuerzas serán negativas. Lo vemos luego, pero eso por un lado. Por otro, dibujar todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Importante, son fuerzas concurrentes, todas parten del mismo punto, el peso siempre hacia abajo, la fuerza normal que lo contrarresta hacia arriba, perpendicular al plano siempre, la fuerza que tira de él, que puede o no existir, ya luego lo comento, y la fuerza de rozamiento que siempre va en sentido contrario al movimiento. Quedaros con eso, la fuerza de rozamiento siempre en sentido contrario al movimiento. Por eso es fundamental esa flechita que puse arriba, ¿no? Bien, pues ecuaciones. Sabemos que, por un lado, el sumatorio de las fuerzas según I, las verticales, han de ser cero. Es decir, el peso y la normal tienen que coincidir, tienen que ser iguales. O bien, peso menos normal igual a cero. ¿Por qué? Si la normal fuera mayor al peso, tendería a ir hacia arriba. Si el peso fuera mayor que la fuerza normal, tendería, digamos, a incrustarse, ¿no? Entonces, tiene que permanecer el movimiento exactamente horizontal y para ello las fuerzas verticales tienen que ser cero. Hay un sistema de referencia que es el plano, los ejes perpendiculares. Uno de ellos, lógicamente, según el eje X, es el plano de movimiento. Como todas las fuerzas son perpendiculares o paralelas, no hay que hacer ninguna descomposición de fuerzas como haremos luego. Bueno, como os digo, sumatorio de fuerzas según I es igual a cero, las que van hacia arriba igual a las que van hacia abajo, y por otro lado, aplicación de la segunda ley de Newton. Al haber fuerzas, va a haber movimiento, habrá una aceleración. Y la expresión clave que tenéis que tener claro es la siguiente: fuerzas que van a favor del movimiento menos fuerzas que van en contra igual a masa por aceleración. Por eso os dije, fundamental el sentido del movimiento que dirá qué fuerzas son positivas. F va a favor del movimiento, positiva. FR en contra del movimiento, negativa. FR es nu por la normal, Quedaos con esto, es importante. Siempre la fuerza de rozamiento es igual a nu, que es el coeficiente de rozamiento, adimensional, no tiene unidades, por la normal. Y, ya os digo, fuerza menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Os lo planteo así en plan teórico, porque en unos ejercicios os darán unas cosas, os pedirán otras, pero esas expresiones después de dibujar todas las fuerzas son las que tenéis que tener muy claro. Luego ya sustituir todos los datos en su sitio, ¿no? Sin olvidar, como os pongo aquí, cinemática. Es muy habitual en los ejercicios de dinámica, al haber movimiento, bueno, pues que intervengan las expresiones de cinemática que bien sabéis, ¿no? Puede ocurrir que os digan qué espacio recorre al cabo de 20 segundos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Cuando veáis que aparecen tiempos, velocidades, espacios, pues tenéis que recurrir, que combinar las expresiones de cinemática con las propias de dinámica, Tener cuidado con eso. A veces tenéis que hallar por cinemática la aceleración que lleváis a dinámica para hallar, pues no sé, lo que os pidan luego, ¿no? La fuerza de rozamiento o cualquier otra cosa. Cuidado con eso, Es muy habitual el juego, el combinar cinemática con dinámica.
Bien, caso 2. La idea es la misma, un bloque que se desplaza en sentido horizontal, pero en este caso la fuerza se aplica con un ángulo alfa, un ángulo con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, en ese caso, fijaros, como todas las fuerzas tienen que ser paralelas o perpendiculares a mi sistema de referencia, esa fuerza hay que descomponerla en dos. Una según X horizontal y otra según Y vertical. Fijaos, entre las dos está fuerza. En el momento en que tenga ya esas dos, esta fuerza desaparece. La suma de estas dos es esta. Entonces me quedo solamente con sus componentes, que por trigonometría son la componente que está pegada al ángulo coseno contiguo. Acordaos, la que está pegada al ángulo siempre es la que acompaña al coseno, Pues F por coseno del ángulo y FI, F por seno del ángulo. Insisto, la suma vectorial de esas dos es la F, que ya automáticamente, digamos, desaparece y me quedo, como os decía, con las dos componentes. Bueno, pues un poco la idea la de antes, sumatorio de fuerzas según I igual a 0. En este caso aparece una nueva, que es FI, pero no hay problema, las dos hacia arriba, que van hacia arriba, N más FI, tiene que ser igual al peso. Y la fuerza de rozamiento sigue siendo mu por la normal. Lo que pasa aquí, la normal ya no sería el peso, sería peso menos FI, si la despejáis. Y por otro lado, la segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas según X igual a masa por aceleración. O lo que es lo mismo, fuerzas que van a favor del movimiento positivas, fuerzas que van en contra negativas. ¿Qué va a favor? Fx. ¿Qué va en contra? Fr. Igual a m por a. También pongo aquí una notita sin olvidar cinemática. Insisto en eso. Dinámica y cinemática van muy cogidas de la mano. Bueno, pues chicos, tened muy claro, en plan así teórico, ya os digo, los pasos a seguir son muy claros. Sentido de movimiento, dibujar bien las fuerzas según, sumatorio de fuerzas según I igual a 0, sumatorio de fuerzas según X, en este caso, el desplazamiento es horizontal, masa por aceleración. Bueno chicos, pues si después de haber visto este vídeo habéis dicho lo entendí, pues misión cumplida. Hasta el próximo vídeo entonces.